De escuchar la palabra de Dios. Nos hemos gozado, ¿sí o no? Porque siempre es un gozo alabar y glorificar al Señor. Le invito a que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso es el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a orar. Padre y buen Dios. Sí, Señor amado, que habitas en el cielo de los cielos de los cielos. Esta mañana, mi Dios, tu palabra se predicará, mi Dios. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra haya cabida en los corazones y que cada uno de nosotros pueda entender, pueda, Señor, obtener, Señor, esa bendición esta mañana, que al escuchar tu palabra, esta palabra, Señor, que es buena para nosotros, que nos conforta día a día, podamos, Señor, recibirla. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, que uses mi vida. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, meditar bajo un tema. Y el tema que le he puesto al mensaje de esta mañana: los clavos y la cruz. Todos sabemos que para hacer una estructura de madera es de suma importancia que hayan clavos. Para unir dos piezas, un carpintero necesita clavos. El carpintero, con fuerza y precisión, con un martillo, da golpes a los clavos, y muchas veces requiere de muchos golpes para que esos clavos penetren y hagan lo que tengan que hacer. ¿Sabe que el evento más relevante que aconteció en la cruz del Calvario, allí vemos los clavos y vemos la cruz, donde Jesús fue crucificado? La crucifixión de Cristo tuvo que necesitar varios golpes en esos clavos. Clavos que atravesaron sus manos y atravesaron sus pies, demostrando así Satanás su odio contra el Hijo de Dios, su envidia.
y todo su furor lo vertió allí en esa cruz. Pero sabe que sin ese dolor de Jesús en la cruz, no habría salvación. No tendríamos esperanza. No habría vida eterna. En el Calvario Jesucristo fue clavado en una cruz de madera. Pensemos por un momento ese gran dolor que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar por esos clavos atravesando sus muñecas y atravesando sus tobillos para ser clavado en una cruz. ¿Sabe que esos clavos producieron mucho dolor en el cuerpo del maestro? Sus manos, sus pies, todo fue hecho para beneficio de cada uno de los que estamos aquí y de cada uno de los que están escuchando este mensaje, de los amigos que están y de las visitas también. Cada clavo fue para beneficio de cada uno de nosotros. Si recordamos que Jesús tuvo una familia terrenal y que su padre terrenal llamado José era carpintero. Y sabe que la escena de la cruz, vemos una vez más las funciones, las tareas de un carpintero. Cuando las manos del maestro fueron ejecutadas por aquellos hombres romanos, quienes lo crucificaron. Quiero que me ponga atención y miremos por lo menos 3 funciones de lo que hace un clavo para un carpintero. ¿Sabe que la primera función que hace un clavo en las manos de un carpintero son reparar algo dañado? Y al repararlo cambia la apariencia. Segunda función de un clavo en las manos de un carpintero es que junta 2 piezas para mantenerlas unidas. Tercer función de un clavo en las manos de un carpintero es que junta la madera con otro producto. Y así se pueda ver una nueva construcción. Sea bendito el nombre del Señor. Y en el caso de Jesús, la promesa de esos clavos que encontramos en la cruz, nosotros que somos estudiosos de la palabra de Dios, podemos encontrar y afirmar que Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios. El hombre y Dios, no había relación alguna. Por el pecado, por su sistema pecaminoso. Y toda relación estaba quebrada del hombre y Dios. Entonces esto podemos decir y afirmar que Cristo vino a restaurar la vida de los hombres con Dios. Y por eso dice el texto: y vosotros estando muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida. Él os dio vida.
juntamente con Él. Y sigue diciendo, perdonando todos los pecados. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Es decir, que podemos afirmar nosotros que la relación nuestra con Dios, Él la restauró en la cruz. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, para que así el hombre tenga acceso hacia el lugar santísimo. Ya no hay un velo que separa. Ahora a través de Cristo, a través de esa carne que fue rota, tenemos acceso para con Dios. También podemos afirmar que la obra redentora de Cristo en la cruz resultó en anular. Oh, hermano, yo me gozo por eso. Esa obra redentora en la cruz del Calvario anuló mi culpa. Anuló el acta de decreto que nos era contraria, que decía a nosotros culpable, culpable, culpable. Cristo la anuló. Y esos clavos clavó toda la culpa en la cruz del Calvario. Sea bendito el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Él anuló toda nuestra culpa de todos los pecados. Y eso es lo que dice la Biblia. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Qué bueno es el Señor. Y como consecuencia nosotros estamos unidos a Él. Cristo está en nosotros. Somos instrumentos, somos ese barro, ese instrumento de barro, donde lo que hay dentro es especial. Es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. Es el tesoro en vasos de barro. También podemos afirmar que fue esta la evidencia que Jesús vino a construir un reino y a formar una iglesia que no es de este mundo y que tampoco tendrá final. Él vino a constituir una iglesia. El reino de los cielos se acercó a nosotros a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Entonces afirmamos estas cosas de lo que pasó ahí en la cruz del Calvario. Sea bendito el nombre del Señor. Quiero hablar de los sufrimientos físicos de un crucificado. De esos clavos dolorosos. Yo cuando estudio la palabra y veo todas estas escenas, solo de imaginar que esos hombres tomaron las manos de Jesús y con una fuerza brutal, sin lástima, sin misericordia, con esos clavos afilados, con esos clavos puntiagudos, ponerla aquí en las muñecas del maestro y empezar a golpear con un martillo. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Difícil es que ya pasaron más de 2000 años y nosotros recordamos, y cuando nosotros leemos y vemos estas escenas en la palabra, nos hace sentir ese sentimiento humano de cómo pudo haber sido el horror de ese momento, cuando esos clavos le agarraron la mano derecha, clavaron un clavo en su mano
Le agarraron la mano izquierda, clavaron otro clavo. Agarraron sus pies y atravesaron sus tobillos con otro clavo. ¿Qué escenas? ¿Qué momento, hermano, de esos clavos dolorosos? Solo de imaginar el horrible. Hermano, usted se ha de pensar que nosotros pegamos gritos muchas veces con un pinchoncito de aguja. Hay gente que le tiene miedo hasta las inyecciones. Muchos hasta se desmayan. Les da pavor, tienen fobia. Pero aquí vemos a Jesús como humano siendo clavado en una cruz. Yo buscaba información acerca de lo que tenemos en nuestras manos. Nuestras manos, mire, tienen 29 huesos. Tiene 29 articulaciones. Tiene más de 100 ligamentos, una mano. Tiene por lo menos 35 músculos. Y tiene una gran variedad de nervios y arterias por todos lados. Dicho esto, usted puede entender que con mis manos yo puedo agarrar un pesado martillo y clavar un clavo. Derramar mi ira sobre ese clavo. Pero también con mis manos puedo acariciar, puedo tocar un cabello. Tan sensibles que son las manos. Y esas manos del Maestro, preciosas manos, fueron clavadas en la cruz. Por ti, mi amigo. Por ti, por mí. Por lo tanto, es necesario que recordemos que somos caros. Valemos la sangre bendita derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor. Los momentos de padecimiento que Él tuvo en esa cruz, debemos de ver cuando nosotros queremos fallarle, que Él sufrió lo que yo tenía que sufrir. Yo era el que tenía que estar ahí en esa cruz, pero Él tomó mi lugar. Sea bendito el nombre del Señor. Solo de imaginar, hermano, un filoso clavo atravesando las manos de Jesús. Sin duda, hermano, sin duda el Maestro se retorcía de dolor. A veces nosotros nos retorcemos de dolor y no nos duele nada. Que a veces fingimos las cosas, pero el Maestro no estaba fingiendo. El Maestro sufría ese dolor en carne propia. Y ve, hermano, la Biblia dice que en el libro de los Salmos horadaron sus manos y sus pies. Y ya les hablé de la mano. ¿Se da cuenta lo sensible que son las manos? Y de la fuerza que Dios nos da en una mano. Pero ahora los pies. Mire, hermano, los pies también fueron clavados. ¿Cuál es la función de los pies? Con ellos caminamos. En ellos está todo el peso nuestro. En ellos
a través de los pies nos desplazamos. Ellos son los que absorben el impacto del cuerpo. Pero vea, hermanos, los pies también tienen 19 músculos, 33 articulaciones y más de 100 tendones. Tienen 26 huesos. Usted sabe que un pie está formado por tobillo, ¿verdad? Tiene el tobillo y tiene el talón. Imagínense que nos atravesaran un clavo ahí. Imagínense cuánto nervio tienen la planta de nuestros pies. Tan sensibles somos que apenas nos hacen una cosquillita. Y ahí estamos pataleando. Así de sensibles son los pies. Pero los pies de Jesús fueron, hermanos, traspasados por los clavos. Entonces lo que yo puedo ver en esto es que atravesaron ligamentos, tendones, y empezó a vertir la sangre de sus pies, porque las venas, las arterias fueron rotas, y comenzó a vertir esa sangre. ¿Sabe qué? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que significan esos clavos en la cruz del Calvario? Y ve, hermanos, el clavo derecho significa que somos libres de cualquier culpabilidad de pecado. A través del Maestro, a través de esa mano derecha, somos libres, porque esa mano derecha es la poderosa mano de Dios que da salvación al ser humano. Dice Él, con mi mano derecha te sostengo. En la mano derecha está el poder de Dios. Y a través de ese clavo en la mano derecha nosotros obtenemos libertad de culpa. ¿Quieren saber el otro clavo? El de la mano izquierda. El de la mano izquierda, ese clavo lo que nos trajo es lo que dice este verso, que anuló el acta de decretos que Satanás tenía en su posesión, que Satanás tenía argumentos contra nosotros. Esa mano clavada en la cruz anuló esa sentencia. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Sabe qué significan los clavos en los pies? El clavo en los pies. Acuérdese que eso significa que ya no había libertad. El clavar los pies. Mire, si a alguien le faltan los pies, ya no tiene esa libertad. Pero en los pies de Jesús ese clavo significa libertad para nosotros. Ese clavo en los pies del Señor es la victoria a la opresión del enemigo. Satanás quiere que el hombre viva arruinado, que viva errante de un lugar a otro, que no sepa ni a dónde va, que el hombre siempre tenga tropiezos. Eso es lo que el diablo quiere, que el hombre tome sus propios caminos, que el hombre no avance buscando a Dios. Eso es lo que el diablo quiere, pero Cristo
Mire, hermano, ese clavo en los pies del maestro nos dio a nosotros lo que es victoria. Nos dio la victoria. Eso es lo que significan los clavos. Dice la Biblia, mire lo que dice el verso 15. Y despojándolos a todos los principados y a las potestades. Vea, triunfó sobre ellos. El diablo está debajo de los pies de Cristo. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Y esa victoria nos es dada también a nosotros. Porque si Él venció en Jesús, nosotros somos más que vencedores. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y fue ahí donde dice que los exhibió. El diablo creyó que había obtenido la mayor victoria. Pero fue ahí con esa cruz y esos 3 clavos que obtuvo la peor derrota. Porque allí es donde el ser humano obtuvo la salvación de su alma. Cristo venció en la cruz del Calvario. Yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que esos clavos podían detener a Jesús? Entonces, ¿por qué se dejó clavar ahí? Guarda la espada, Pedro le dijo. ¿Qué me cuesta a mí pedirle 12 legiones de ángeles a mi Padre y así vienen por mí? Si un ángel mató 85,000 en una noche, ¿cuánto pudieran hacer 12 legiones que son 5,000 por legión? 60,000 ángeles. Jesús es el Todopoderoso. Él podía bajarse de esa cruz. Porque Él dijo, yo por mi cuenta doy mi vida. Yo tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. No hay un amor más grande que este, dijo Él, que uno ponga la vida por sus amigos. Amigo nos llama el Señor a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz? Si los clavos no podían detenerlo. Y usted puede leer la crucifixión del maestro. Los evangelios dicen que la gente le injuriaban, a otro salvó. Y él solo no se puede salvar. Mírenle, los clavos lo están ahí deteniendo. Se burlaban, meneaban la cabeza, hacían ademanes. Mas ellos no entendían que no eran los clavos que lo detenían. Eran ese amor de Salvador, amor por cada uno de nosotros, por cada ser humano. El amor lo mantenía clavado en la cruz. Dice Efesios 5:2. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Era la única manera que usted y yo podíamos ser salvos. Que hubiera un sacrificio perfecto. Y Él dice que se entregó a sí mismo. Se entregó, dice, a sí mismo. Pero dice también que haya pues, dice, en vosotros este sentir,
que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse, sino que se despojó de gloria, de poder. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y dice, y hecho semejante a los hombres, con solamente ser semejante a un hombre, ya se había humillado. El Dios creador, el Dios omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso, tomó forma. Qué gran amor, ¿verdad? Fue su amor, hermanos, que lo sostuvo en la cruz. Y estando en la condición de hombre, dice, mire hermano, los que lo crucificaban han de haber dicho, vamos a ver. Pero dice, y se humilló a sí mismo. Aun cuando lo estaban injuriando, dijo él, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún estando en la cruz, vemos el perdón de Dios para el ser humano. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué era lo que sostenía entonces ahí al maestro? Su amor por mí. Su amor por usted, amor por todo ser humano. Cuán grande es el amor de Dios, que no escatimonia hasta su propio Hijo. La misericordia lo mantuvo ahí. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana que el amigo abre sus ojos, es una misericordia nueva que Dios le está dando. Es una oportunidad más que Dios le da al ser humano para vivir. La misericordia de Dios es tan grande que es por ella que no nos ha consumido. Porque nunca decayeron, dice, sus misericordias. Nuevas, dice, son cada mañana. Por su gran misericordia tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Qué grande es la misericordia de Dios. David le dijeron, escoge 3 cosas, escoge una de 3 cosas. Y le ponen las opciones 1, 2 y 3. Y dice David, no, voy a escoger esta. Porque Dios tiene misericordia, los hombres no tienen misericordia. Y a un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Él tiene misericordia, dice, del que Él quiera tener misericordia. A veces nosotros como humanos desechamos al ser humano, desechamos un familiar, desechamos una persona, pero Dios no es así. Él perdona, dice, todos los pecados. No quiero cerrar el mensaje sin antes hablar de la cruz, porque les estoy predicando los clavos y la cruz. La cruz. ¿Qué es la cruz? Algunos la cruz la andan como amuleto, como algo que les da suerte. La historia cuenta que cuando, fíjese que hasta los clavos iban a sacar a las tumbas para andarlos de amuleto en aquel entonces, porque los clavos eran escasos. No es como hoy, hermano, que el carpintero, los clavos que le sobran, ahí los tira para que se ponchen las llantas del carro. Antes no era así. Los mismos clavos que usaban muchas veces los volvían a usar. Los usaban para la tortura, para crucificar.
Pero vemos que la cruz es el instrumento de tortura. ¿Qué instrumento de tortura, verdad? Se da cuenta cómo es de malo el hombre, hermano. Usted ve cómo el ser humano tortura a otro ser humano. Lo va despedazando poco a poco. Lo va desmembrando. El ser humano no tiene misericordia. Ahora póngase a pensar todos estos hombres con el odio que Satanás les puso en su corazón. ¿Cómo trataron a Jesús? Si para clavar a Jesús no se iban a subir allá a la cruz, lo iban a clavar en el suelo. La cruz tirada en el suelo, lo acostaban ahí, lo clavaban y con la misma ese levantón y caía insertado en el hoyo de la cruz. Por eso el Salmo dice, hermano, se descoyuntaron todos mis huesos. Mi corazón, dice, se derretía como cera. Y el Salmo 22, usted lo puede leer, es un salmo mesiánico. Mire, hermano, Jesús estando en esa agonía, él empezó a ver cosas y decía, los toros de Basán me han rodeado. No permita, Padre, que los cuernos, decía él. Él estaba derramando toda su sangre. Y nosotros con una calentura que nos pega ya estamos alucinando cosas. Jesús estaba derramando toda su sangre. Estaba derramando la sangre que nos estaba dando vida a nosotros. Y él miraba cosas. Perros me han rodeado, decía él. Oh, gloria al nombre del Señor. Y hacía de imaginar, hermano, mire, una herida aquí en la mano, ¿cuánto le cuesta que se sane? ¿Cuántos nervios? ¿Cuántas arterias? ¿Cuántos tendones? ¿Cuánta sangre brotarían esas manos y esos pies a chorros? Pues la cruz era para eliminar personas de la manera más cruel. Para eso se inventó la cruz. La muerte en la cruz era algo feo, que solo los más malvados, los peores malhechores eran muertos ahí. ¿Sabe que en ese momento la gente de ese entonces, esto era tan horrible, la muerte de la cruz, que la gente no quería ni mencionar el nombre cruz, porque era algo que significaba maldición. Pero en Jesús, así como los clavos se tornaron en una bendición para la humanidad, así como el clavo, hermano, nos hizo libre, anuló el acta de decretos, y así como el clavo también nos dio victoria, la cruz vino a ser en algo muy importante, porque fue el objeto de la redención de nuestros pecados. Fue el instrumento donde fuimos redimidos en una cruz. El instrumento de maldición sirvió para derrotar al mismo Satanás. Este instrumento se convierte en algo especial porque este instrumento, en la cruz recibimos perdón de pecados. En la cruz recibimos, mire, hermano, la libertad. El acta de decretos fue clavada en la cruz.
Allí nosotros fuimos libres de culpa. Entonces, la cruz, vemos lo que significa que nosotros fuimos exonerados de toda culpa. También es instrumento donde el Señor exhibió públicamente a Satanás. La Biblia dice que Jesús no conoció pecado, pero dice que por nosotros, Dios lo hizo pecado. Él no conoció pecado. Para que fuésemos, dice, justicia de Dios en Él. Hermanos, Hebreos dice que Jesús era el santo y es el santo. Nos dice también que Él era el inocente, que es sin mancha, que también es apartado de los pecadores, porque Él fue 100% hombre, 100% Dios, y fue tentado, dice, en todo, pero sin pecado. Él no tenía que estar ahí. ¿Quién era el que tenía que estar ahí? El único, hermanos, que fue tentado según nuestra semejanza, dice, pero sin pecados. Entonces, los clavos y la cruz que vemos acá donde la redención de todos nuestros pecados se dio. Todo aquello que era maldición ahora se convirtió en una bendición para nosotros a través de Jesucristo. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por la redención. Hermanos, mire, los textos que leímos, fue ahí donde Él perdonó nuestros pecados. Fue ahí donde fue clavada el acta de decretos. Tomó nuestro lugar. Y fue ahí donde Él nos dio la victoria. Fue la muerte en la cruz que a Él le dio la victoria. Como un sacrificio perfecto y único para ser salvos. Pero no se quedó ahí muerto en la cruz ni en la tumba. Aquí dice Apocalipsis 1:18. El que estuvo muerto, pero ahora vivo. Y ahora dice, tengo las llaves de la muerte y del infierno. Y ahora vivo, dice, por los siglos de los siglos. Amén, dice. Él vive, hermanos. Él vive. Y si Él vive, nosotros vivimos. Póngase de pie.